Primera Tesalónica capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 al 8. Recuerden el contexto. Pablo tuvo que salir de Tesalónica apresuradamente junto con el equipo misionero, no habían podido volver. Y ahora Pablo dice: por lo cual, versículo 1, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Este es un pasaje muy intenso, intensamente emocional. Y mis hermanos, cuando nosotros leemos un pasaje como este, o leemos las otras cartas de Pablo en el Nuevo Testamento dirigidas a las iglesias, fácilmente podemos olvidar que antes de su conversión, Pablo perseguía a los cristianos. Hasta su encuentro con el Señor camino a Damasco, el celo religioso de Pablo lo había convertido en un ferviente, odioso e implacable perseguidor. Pero ese encuentro con Jesús lo cambió todo. El fanatismo de Pablo se transformó en un profundo amor hacia Cristo y hacia los cristianos, como vemos en este pasaje que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. En toda esta sección, como ya he dicho, Pablo ha estado defendiendo su ministerio contra las acusaciones de los adversarios del Evangelio. Debido a la persecución que se levantó contra ellos, Pablo y su equipo tuvieron que salir apresuradamente de Tesalónica, dejando atrás una iglesia recién fundada en medio de mucha oposición. Y los enemigos del Evangelio aprovecharon la ausencia de los misioneros para acusarlos de ser unos oportunistas que no tenían ningún interés real en estos hermanos. Y es por eso que al final del capítulo 2, Pablo ve necesario explicar por qué él no había podido regresar a Tesalónica. Noten el capítulo 2, versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Pablo amaba a estos hermanos entrañablemente, él estaba genuinamente preocupado por ellos. Y de ahí la decisión de enviarles a Timoteo para animar a estos hermanos y para saber de su condición. Ahora, mis hermanos, más allá de la defensa de Pablo, más allá del cuidado pastoral que él refleja en este texto, este pasaje ejemplifica el tipo de amor que el nuevo nacimiento produce en el creyente. Y eso es lo que yo quiero que tú veas en la mañana de hoy. Este pasaje ejemplifica el tipo de amor que el nuevo nacimiento produce en el creyente, porque el mismo poder que actuó en Pablo para convertirlo de perseguidor en misionero es el mismo poder que actuó en ti, si tú eres creyente, para convertirte de incrédulo
cristiano. Es el mismo que actuó en nosotros en el nuevo nacimiento, dándonos una nueva naturaleza que es capaz de amar a los demás. El nuevo nacimiento nos capacita para amar. En el texto que leyó Sigfrido hace un momento, que dice Primera de Juan 4:7, un texto muy conocido: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y tú fuiste engendrado de nuevo por el Dios de amor, que envió a su Hijo a morir por ti en una cruz. Entonces tú tienes que ser capaz de amar. El nuevo nacimiento nos capacita para amar. Pedro nos dice en su primera carta, escuchen esto, que Dios purificó nuestras almas en el nuevo nacimiento para, ahí está el propósito, para el amor fraternal no fingido. Dios purificó nuestras almas en el nuevo nacimiento para que seamos capaces de amar genuinamente a nuestros hermanos en la fe. ¿Alguna vez tú has pensado en eso? Que una de las razones por las que Dios te dio nueva vida en Cristo es para que tú seas capaz de amar. Es sobre la base de esa obra de Dios en nosotros que Pedro ahora nos exhorta en este texto a amarnos unos a otros entrañablemente. En otras palabras, ya que tienes la capacidad de hacerlo, comienza a hacerlo. El nuevo nacimiento te capacita para amar, comienza a amar. Y en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, nosotros vemos en Pablo y en Timoteo dos ejemplos concretos de cómo luce ese amor cristiano en la práctica. Un amor que no solo debe manifestarse en el cuidado de los pastores, o en este caso de los misioneros, hacia los creyentes, sino también entre los creyentes entre sí, como veremos en un momento. Y hay al menos 4 cosas que aprendemos en este pasaje de lo que el amor cristiano produce en el creyente. Y la primera es una preocupación genuina por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. ¿Qué produce el amor? Una preocupación genuina por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Vean otra vez el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Y luego en el versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportarlo más. Pablo estaba angustiado por estos hermanos, temiendo que el diablo aprovechara la persecución para desanimarlos o incluso para llevar a algunos a renegar del cristianismo. Vean una vez más el versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. ¿Vieron eso, hermanos? Pablo temía por estos hermanos. Ahora, aquí es necesario aclarar que Pablo creía en la seguridad de salvación. Eso es importante. Yo no tengo el tiempo necesario para detenerme a demostrar ampliamente esta doctrina, pero al menos escuchen lo que el mismo Pablo dice al final de esta carta, en el capítulo 5. En el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo creía en la seguridad de salvación. En Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice Pablo que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, ningún creyente verdadero se puede perder, porque es la justicia de Cristo la que nos absuelve en el tribunal de Dios, y porque el mismo Cristo nos tiene aferrados a Él de tal manera que nadie puede arrebatarnos de su mano. Juan 10:28. Ahora, hay 2 cosas
que debemos tomar en cuenta al hablar del tema de la seguridad de salvación. Y es la razón por la que Pablo tiene este temor. La primera es que no todo el que dice ser cristiano realmente lo es. No todo el que dice ser realmente cristiano lo es. Mateo 7:21, un texto que todos ustedes conocen. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, no profetizamos. Y entonces les declararé: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Noten, no era que eran creyentes y se apartaron, es que nunca fueron del Señor. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que los autores del Nuevo Testamento no asumen, no dan por sentado que todos los que profesan ser creyentes realmente lo son. Y es por eso que les advierten en sus cartas una y otra vez a tener cuidado con la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apartarte de la fe, negar al Señor en el que ahora tú dices creer. Mis hermanos, cuando una persona que profesa ser cristiana está tomando el pecado con ligereza, se está enredando en actividades claramente mundanas, se está ausentando regularmente del culto público, se está aislando de sus hermanos en la fe, está dando señales inquietantes de estar alejándose del Señor y pudiera estar revelando que su fe es una fe falsa. Eso es serio. Así que es Dios el que nos preserva hasta el fin, como dice Pablo en 1 Tesalónica: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios el que nos preserva hasta el fin. Pero la única forma de saber que Dios nos está preservando es si nosotros estamos perseverando. ¿Oíste eso? Mis hermanos, ¿quién es que da la fe? Es Dios que da la fe. No voy a citar la enorme cantidad de textos bíblicos que enseñan que es Dios que da la fe. Pero ¿quién es el que cree? Tú y yo. ¿Cómo yo sé que Dios te dio la fe? Porque has creído. ¿Cómo yo sé que Dios te dio el arrepentimiento? Porque te arrepentiste. ¿Cómo yo sé que Dios te está preservando? Porque estás perseverando. La preservación de Dios nos lleva a perseverar, de manera que la salvación es segura, absolutamente segura, completamente segura para el que la tiene. Por otra parte, la Biblia también nos enseña que Dios usa medios para preservar a los suyos, y uno de ellos es el cuidado mutuo de los creyentes. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos, una carta que trata ampliamente el tema de la apostasía, el autor exhorta a los miembros a que se cuiden entre sí. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Presten atención, hermanos, a los miembros de la iglesia, para que no haya entre ustedes ninguno que se aparte del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, es decir, cuando todavía hay esperanza, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios usa esas exhortaciones a tiempo para proteger a los suyos de caer. Y por favor noten que los pastores no son los únicos que tienen la responsabilidad de velar por los demás. Mirad, hermanos. Allí no dice pastores. De hecho, más adelante en esta misma carta, en el capítulo 5, versículo 14, hay un texto similar. 1 Tesalónica 5:14, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Es una responsabilidad que tú y yo tenemos y somos creyentes. Así que, mis hermanos, Dios cuida a su pueblo por medio de su pueblo. Déjame hacerte una pregunta.
Tú entiendes que es tu responsabilidad cuidar a tus hermanos en la fe. Tú estás consciente de que esa es tu responsabilidad. Te preocupas cuando ves que uno de tus hermanos no anda bien, porque ese es un aspecto esencial del amor cristiano. Gálatas 6, hermanos, otra vez, no dice pastores, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, ustedes que son creyentes, que han nacido de nuevo, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es la voluntad de nuestro Señor que nos cuidemos mutuamente como miembros que somos de una misma familia. Pablo estaba realmente preocupado por estos creyentes, y lo mismo Timoteo. Y por eso tomaron la decisión de separarse en Atenas para que Timoteo fuera en ayuda de estos hermanos en Tesalónica, lo que nos lleva a la segunda enseñanza que podemos extraer de este pasaje, y es que el verdadero amor cristiano nos mueve a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar de nuestros hermanos. Es un poco diferente al punto anterior. El punto anterior fue preocúpate, pero no te quedes preocupándote. Haz algo. El verdadero amor cristiano nos mueve a hacer algo, lo que esté a nuestro alcance para cuidar de nuestros hermanos. Versículo 1 y 2, otra vez dice Pablo: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a vuestra fe. Mis hermanos, el amor tiene un costo. No hay amor barato. El amor tuvo un costo para Dios. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó, Dios dio, y dio lo mejor que tenía, a su propio Hijo. Y algo interesante, curioso, un recurso mnemotécnico, es que Juan 3:16 nos habla del amor de Dios, y primera de Juan 3:16 nos habla del amor que nosotros deberíamos tener mutuamente por causa del amor de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ven el punto? Somos los hijos amados de Dios, que ahora debemos andar en amor. Y no debemos amar de palabras y de lengua, como dice Juan 2 versículos más abajo, sino de hecho y en verdad. Bueno, en el caso de Pablo, el costo fue quedarse solo en Atenas para que Timoteo fuera en ayuda de estos hermanos en Tesalónica. Ahora, puede ser que para algunos este desprendimiento no le parezca la gran cosa. Después de todo, ¿verdad? Pablo era lo suficientemente mayorcito como para quedarse solo en Atenas. Pero no debemos olvidar que Pablo era un hombre sumamente relacional, acostumbrado a trabajar en equipo y con una serie de debilidades físicas que hacían más difícil hacer la obra sin ningún tipo de ayuda. Y el ministerio de Pablo en Atenas había sido todo un reto para él. Así que a Pablo le costó desprenderse de Timoteo. De hecho, la palabra que se usa en el versículo 1, decidimos quedarnos solos, da la idea de alguien que se ha quedado desamparado. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa para hablar de una mujer que se ha quedado viuda. Mis hermanos, la decisión de desprenderse de un hombre como Timoteo no había sido para Pablo nada fácil. Noten lo que Pablo dice de él en el versículo 2: nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Timoteo era ese tipo de hombre que todo pastor, todo misionero quisiera tener a su lado para hacer la obra del ministerio.
pero el bienestar espiritual de estos hermanos era más importante que su comodidad. De hecho, para el mismo Timoteo había sido una decisión difícil. Timoteo era un hombre joven, enfermizo, tímido, y esta era la primera vez que Timoteo debía ir solo a una misión, sin tener la menor idea de lo que se iba a encontrar en Tesalónica. Así que la decisión no fue fácil ni para Pablo ni para Timoteo. ¿Y cuál era la misión? Fortalecer y alentar a estos hermanos y traerle un reporte a Pablo de la condición en que se encontraban. Noten el versículo 2: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Esta palabra fortalecer es una palabra que todos los ingenieros conocen. Significa literalmente afianzar. Se usa 3 veces en el capítulo, en el versículo 2, en el versículo 8 y en el versículo 13. Significa literalmente colocar un contrafuerte. Ingenieros, ¿para qué se colocan los contrafuertes en las edificaciones? Para que las paredes no se muevan por el viento o cuando hay movimientos de tierra. Bueno, fue precisamente para eso que Timoteo fue enviado a Tesalónica. Él debía ayudar a estos hermanos a resistir contra toda presión que pudiera minar su fe. Ahora, de nuevo, mis hermanos, vemos aquí la misteriosa interacción entre la obra de Dios y la nuestra. Déjenme hacerles una pregunta. En última instancia, ¿quién es el que fortalece la fe de los creyentes? Es Dios. Vean, de hecho, los versículos 12 y 13 del capítulo 3. Pablo pide que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme, ahí está la palabra, afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Es Dios el que fortalece nuestra fe. Me encanta cómo lo dice Pedro al final de la carta, de su primera carta. Dice: después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá. Aquí está la palabra de Tesalónica. Y Él mismo os establecerá. ¿Quién es el que va a hacer todo eso por nosotros? El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Pero otra vez, hermanos, Él lo va a hacer a través de ti y de mí. Óyeme, yo quiero convencerte en esta mañana de que este no es un pasaje meramente biográfico. Yo quiero convencerte en esta mañana que si todo lo que hacemos al final es salir admirando a Pablo por lo mucho que amaba a estos creyentes, no aprendimos nada. Es Dios el que fortalece la fe de los creyentes, y Dios usa hombres jóvenes, tímidos, enfermizos, como Timoteo, o como tú, o como tú, o como tú, para hacer eso en la vida de los hermanos. Dios nos usa a nosotros para que nos fortalezcamos mutuamente y para que nos consolemos mutuamente, como dice el versículo 2. Dice: lo envié a ustedes para que los fortalezca y los aliente, es decir, para que los consuele, para que los anime. Y la idea es la de colocarse al lado de ellos para evitar que fueran sacudidos en medio de tanta presión. Dice: a fin de que nadie se inquiete, a fin de que nadie se perturbe en medio de la persecución. Ahora, ¿cómo debía hacer eso Timoteo? ¿Cómo debes hacerlo tú? Recordándoles que el sufrimiento por causa de Cristo no es una opción para el creyente,
ni es algo fuera de lo normal. Timoteo debía fortalecer la fe de estos hermanos, animar a estos hermanos, consolar a estos hermanos, recordándoles que el sufrimiento no es una opción para el cristiano. El sufrimiento no es algo fuera de lo normal. Pablo quiere que Timoteo le recuerde a los tesalonicenses dos cosas: que la aflicción por la que estaban atravesando no era un accidente y que Pablo se los había advertido. Vean el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Y luego sigue diciendo: porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Mis hermanos, los cristianos estamos destinados a sufrir por causa de nuestra fe. El sufrimiento es inevitable cuando nos identificamos con un Salvador que es aborrecido por el mundo y que es descrito en la Escritura como un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Si el mundo os aborrece, dice Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El siervo nunca será mayor que su Señor, dice Cristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El sufrimiento es inevitable para los seguidores de Jesús. Pablo dice a los filipenses en Filipenses 1:29 que a los cristianos se nos ha concedido, y esta palabra es interesante porque lo que significa literalmente es: a los cristianos se nos ha dado de gracia. Eso es lo que significa. Por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Viste eso? En su gracia, Dios nos concedió las dos cosas: la fe para creer en Él y el privilegio de sufrir por Él. Pedro, en su primera carta, Primera de Pedro 2:21, dice: para esto fuisteis llamados. O sea, Dios nos llamó eficazmente a salvación. ¿Para qué? Dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mis amados hermanos, el camino a la gloria pasa primero por la cruz. Así fue para Cristo y así lo será para ti también. Pedro dice a estos creyentes más adelante: miren, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis hermanos, el sufrimiento por causa de Cristo es un sello de pertenencia. Es una confirmación de que realmente le pertenecemos a Él. ¿Y quieren oír algo más sorprendente? El sufrimiento es un instrumento en las manos de Dios para hacernos mucho bien. Mucho bien. Muchos de ustedes conocen la historia de Joni Eareckson. Joni sufrió una fractura cervical en el año 1967. Tenía 18 años de edad, la dejó tetrapléjica. Hasta el día de hoy, 56 años después. 56 años después. Estaba leyendo esta semana algo que Joni escribió recientemente acerca del sufrimiento. Y de verdad, hermanos, yo le oro
al Señor, porque me imagino que muchos de ustedes ahora mismo están pasando por diversas providencias aflictivas. Y yo le pido al Señor que el Espíritu Santo grabe estas palabras en tu corazón. El sufrimiento, dice Johnny, tiene una forma de llevarte más allá de las aguas superficiales de la vida, donde tu fe solo te llega hasta los tobillos y te arroja a las profundidades insondables de Dios. Un lugar donde Jesús es el único que puede tocar fondo. Ahí te arroja el sufrimiento. Y más adelante dice ella en este mismo artículo: tu llamado a sufrir proviene de un Dios tierno, más allá de toda descripción. No malinterpretes los caminos de tu amoroso Señor. Tu dolor, y esta frase me caló profundamente el alma, tu dolor es un lugar de encuentro privado con Dios, un espacio difícil pero personal, donde conocerás sin lugar a dudas el amor más asombroso de Cristo por ti. Es un espacio muy particular de comunión con Dios que no se puede tener si no es en medio de la aflicción. El sufrimiento, dice Johnny Erickson, une mi propio vacío con la plenitud de Dios. ¿Tú oyes eso? El sufrimiento une mi propio vacío con la plenitud de Dios, y yo no puedo imaginar una mejor bendición. Dios usa el sufrimiento para hacernos mucho bien. Fuimos destinados a sufrir. Es por medio del sufrimiento que somos transformados a la imagen del varón de dolores. Es por medio del sufrimiento que somos transformados a la imagen de Jesús. Es por medio del sufrimiento que aprendemos a identificarnos con la aflicción de otros. Es por medio del sufrimiento que reconocemos nuestra profunda necesidad de Dios. Y no sé cuántas cosas más. Nunca vamos a entender de este lado de la eternidad todas las razones por las que Dios decreta el sufrimiento para sus hijos, pero sí sabemos, mis hermanos, aunque no lo entendamos, y esta es una lección difícil de aprender, y se lo digo por experiencia propia. Sí sabemos que todas y cada una de esas aflicciones van a obrar para nuestro bien. Romanos 8:28. Y eso era lo que Pablo quería que Timoteo les recordara a estos hermanos. O sea, yo quiero que ustedes vean la escena, hermanos. Pablo está en Atenas, está preocupado, sabe que estos hermanos están en persecución. Dice: Timoteo, ve a estos hermanos, yo prefiero quedarme solo. Recuérdales que nosotros estamos destinados a sufrir. Fortalece la fe de estos hermanos para evitar que el tentador los tiente en medio de la aflicción. Y mis hermanos, eso es lo que tú y yo necesitamos recordarnos continuamente si queremos protegernos de los ataques del maligno cuando estamos en medio del dolor. Tú y yo necesitamos esa lección. Miren, mis hermanos, y de nuevo se los digo por experiencia propia, pocas cosas pueden ser más peligrosas que sufrir con una mala teología. O olvidando la teología que ya conoces. Porque se puede tener una mala teología y sufrir mal, y se puede tener una buena teología y olvidarla en medio del dolor. El sufrimiento es peligroso, hermanos, cuando se tiene una mala teología
Es por eso que los pastores tenemos la responsabilidad de enseñar una correcta teología del sufrimiento. Si queremos pastorear apropiadamente a las ovejas que Cristo compró con su sangre, Pablo les dice en el versículo 4: en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Íbamos todos. Pablo no está exento. El siervo de Dios, el apóstol de Dios, el misionero de Dios, íbamos a sufrir aflicción. Alguien decía que eso era parte del catecismo para nuevos creyentes en el siglo I. Tan pronto una persona se convertía, le mostraban el precio que iba a tener que pagar por ser un seguidor de Jesús. Dice en Hechos 14:21 que en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Ellos habían fundado iglesias anteriormente. En el primer viaje, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Noten la similitud con el pasaje de Tesalónica. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, esto no es opcional. Los cristianos necesitamos tener una buena teología del sufrimiento. Necesitamos aprender a sufrir bien y ayudar a otros a sufrir bien. Eso es parte del amor cristiano. Y por favor, hermano, no pienses en tu corazón: yo me alegro que estén diciéndole eso a la iglesia. No, yo te lo estoy diciendo a ti. No pienses en el otro. Eres tú el que tiene esa responsabilidad. Debemos colocarnos al lado del que sufre. Pero que tú no sabes lo que yo he sufrido. Pablo estaba sufriendo cuando envió a Timoteo. El sufrimiento no nos exime de amar. El sufrimiento no nos exime de ponernos al lado del que sufre y ayudarlo a sufrir bien. Debemos animar a nuestros hermanos en medio de la aflicción para fortalecer su confianza en el Señor. Mis hermanos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuántas veces la palabra fe aparece en este pasaje. No le voy a leer los textos, pero cuando lleguen a su casa, Pablo en 1 Tesalónica capítulo 3 usa la palabra fe en el versículo 2, en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 10. La fe es un elemento clave en este pasaje. Pablo está preocupado porque la aflicción ponga la fe a tambalear de estos hermanos. Y le está diciendo a Timoteo: colócate al lado de ellos, ayúdalos a sufrir bien, fortalécelos en su fe. Y mi hermano amado, mi hermana amada, esa es tu responsabilidad y la mía. Esa era la misión de Timoteo: instruir a estos hermanos, consolar a estos creyentes para que se mantengan firmes en su fe y para que se mantengan firmes en su amor. Vean el versículo 1 Tesalonicenses 4:18. A todo el mundo le encanta ese texto que habla del rapto de la iglesia, y fácilmente podemos olvidar cómo termina. Vamos a llegar ahí, no se preocupen, y vamos a hablar de qué significa ese texto. Pero Pablo dice: por lo tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Ustedes están siendo perseguidos, están siendo presionados. No dejen de confortarse mutuamente. Capítulo 5, versículo 11. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. De hecho, una de las razones por la que nosotros venimos a la iglesia cada domingo, ¿saben para qué es? Es para poder ser mejor equipados con la predicación de la palabra, para ayudar al crecimiento del cuerpo.
Tú viniste hoy a ser entrenado. Esa es la enseñanza de Pablo en Efesios 4:11, que Dios ha dado a los pastores, ¿para qué? Dice, el mismo Cristo ha dado a los pastores y maestros, ¿para qué? Para que equipen a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos como un cuerpo sigamos creciendo. Así que yo estoy aquí, mi amado hermano, mi amada hermana, yo estoy aquí instruyéndote a ti para hacer mejor tu trabajo. Para eso viniste a la iglesia hoy. Una de las razones. Y no solamente eso, dice en primera en primera de Hebreos. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, que una de las razones por la que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre es precisamente para que podamos alentarnos mutuamente. Así que no solamente tú debes venir a la iglesia para ser instruido, para hacer mejor tu trabajo, sino que al mismo tiempo debe venir con la intencionalidad de encontrar a cuál hermano, a cuál hermana es que tú vas a poder ministrarle en la mañana de hoy con la misma palabra con la que tú estás siendo ministrado. Pero hay un aspecto adicional que aprendemos de nuestro pasaje, más brevemente, acerca del verdadero amor cristiano en acción. Y es que se goza profundamente en el bienestar espiritual de sus hermanos en la fe. Se goza profundamente. Cuando Timoteo regresó de su misión, Pablo ahora se encuentra en Corinto. Se había movido de Atenas a Corinto. Y en Corinto le estaba yendo bastante mal. Así que Pablo también estaba sufriendo. Estaba sufriendo en Atenas, ahora está sufriendo en Corinto. Pero el reporte de Pablo reavivó a Pablo, de Timoteo, perdón, reavivó a Pablo. Versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias. ¿Saben cuál es la palabra que se usa allí? Es la palabra evangelizar. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se usa la palabra evangelio o evangelizar que no esté relacionada con el evangelio de Cristo. El evangelio es una buena noticia. Pablo está diciendo, Timoteo me trajo un evangelio, me trajo la buena noticia de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buenos recuerdos de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por esto, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos. ¿Ustedes oyeron eso? Ahora sí que vivimos si ustedes estáis firmes en el Señor. Las noticias de Timoteo reavivaron a Pablo. Pablo, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de toda la presión que están sufriendo nuestros hermanos en Tesalónica, ellos continúan firmes. Y no sé si notaron, pero dice firmes en su fe y en su amor. ¿Lo vieron en el versículo 6? Decía Calvino que estas dos palabras, fe y amor, resumen la totalidad de la piedad. ¿Cómo sabemos que una persona es piadosa? Porque tiene fe y tiene amor. En medio de la persecución, estos creyentes recién convertidos, no lo olviden, mantenían viva su fe en Cristo y el amor uno con otros. Fe y amor. Por eso les decía hace un rato, el sufrimiento no es una excusa, ni para dejar de confiar en Dios, ni para dejar de amar a otros. El sufrimiento no es una excusa, no es una excusa. La fe y el amor se fortalecen mutuamente en medio del dolor. La fe nos mueve al amor, el amor fortalece nuestra fe. De hecho, noten otra vez el capítulo 3, versículo 12, dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. ¿Ven cómo Pablo se está presentando aquí como un modelo, como un ejemplo?
Que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Sí, yo sé que están sufriendo. Sí, yo sé que están en aflicción. Sí, yo sé que están siendo presionados por sus familiares. Sí, yo sé que están sufriendo un montón de aflicciones. Pero por favor, no se dejen de amar. Capítulo 4, versículo 9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarnos unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Yo sé que ustedes se aman. Yo sé que ustedes están practicando el amor genuino unos para con otros. Pero ¿saben, mis hermanos, cuál es la medida de ese amor? La medida de ese amor es Jesús. Así que nadie piense aquí, el problema mío es que yo amo demasiado. De verdad. No, aquí nadie ama demasiado. Aquí nadie ama demasiado, comenzando por este que está aquí. Nosotros somos demasiado individualistas. Vivimos en nuestro pequeño reino y estamos con nuestras propias preocupaciones, que no tenemos espacio para preocuparnos por otros. Timoteo le dice a Pablo: Pablo, estos hermanos están bien. Están bien, mantienen la fe y el amor. Y no solo eso, nos recuerdan con cariño. Y alguien puede decir, ¿y eso qué importancia tiene? Oh, hermanos, no olviden que a Pablo y a Timoteo y a Silas los estaban calumniando en Tesalónica, los enemigos del evangelio. Y ellos les están diciendo, Timoteo le está diciendo a Pablo: Pablo, estos hermanos, a pesar de las calumnias, mantienen intacto su amor por nosotros. ¿Y saben qué? Eso era en sí mismo una prueba adicional de que ellos estaban bien espiritualmente. Mira, y Dios sabe que estoy diciendo esto por amor a la iglesia, no sacando ventaja del texto. Llamo a Dios de testigo, pero es mi deber decirlo. Apreciar a los que cuidan de ti espiritualmente es una evidencia de salud espiritual. Es porque estás apreciando tu alma. Y por eso aprecias que alguien cuide de ti, que alguien te predique la palabra, que alguien te predique el evangelio, que alguien te recuerde el amor de Cristo, que alguien te instruya a través de la predicación de la palabra. Y eso es lo que está pasando aquí. La razón por la que Pablo se llena de gozo no era porque Pablo era un egoísta que estaba esperando retorno de su amor. Es que él está pensando en la salud y en la condición espiritual de estos hermanos en Tesalónica. Y cuando Timoteo le dice: Pablo, a pesar de todas las calumnias, estos hermanos te añoran. Ellos recuerdan cómo sacrificialmente tú llegaste a Tesalónica predicándoles el evangelio. Eso llenó de gozo a Pablo. En otras palabras, Pablo está experimentando aquí el sentimiento de Primera de Juan o de Tercera de Juan 4. Nadie tiene mayor gozo que este. ¿Cuál es? El saber que nuestros hijos andan en la verdad. Miren, mis hermanos, para un verdadero pastor, créanme, nada le causa más tristeza que ver a los miembros de su iglesia andando mal. Tú tienes un potencial de herir el corazón de tus pastores. Y ustedes no se imaginan cuánto. Nada le causa más tristeza a un verdadero pastor que ver a un miembro de su iglesia andando mal. Pero nada causa mayor gozo a un pastor que ver a los miembros de su iglesia aferrados a la verdad. Yo no tengo mayor gozo que este, dice Juan. De ahí la reacción de Pablo, versículo 8, porque ahora sí que vivimos. ¿Oyeron eso? Ahora sí que vivimos,
si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo se siente tan aliviado por las noticias de Timoteo que en medio de las dificultades que él estaba experimentando en Corinto, ahora siente que le ha vuelto la vida. Pablo ha vuelto a respirar. ¡Wow! ¡Qué bueno! El hombre que antes perseguía a los seguidores de Cristo, ahora no tiene un gozo mayor que verlos siguiendo a Cristo. Aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción. ¿Y sabe lo que produjo eso en Pablo? El nuevo nacimiento, la regeneración. La misma regeneración que te regeneró a ti. Mi hermano, el mismo poder que convirtió a Pablo de perseguidor a misionero es el mismo que obró en ti para convertirte de incrédulo en creyente, de modo que tú seas capaz de amar a otros como Cristo te ama a ti. Dios nos ha colocado en un cuerpo, hermanos, para que pongamos ese amor en acción, para que nos animemos mutuamente a seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, sobre todo cuando estamos en medio de providencias aflictivas. Mi hermano, pídele al Señor que te enseñe a sufrir bien, porque vas a sufrir. Créeme, vas a sufrir. Pídele al Señor que te enseñe a sufrir bien y que te use para animar y consolar a otros en medio del sufrimiento, de modo que ellos también junto contigo se mantengan firmes en la fe. Pídele que te dé la gracia de llorar con los que lloran y de gozarte sinceramente con el progreso espiritual de tus hermanos en la fe. El nuevo nacimiento nos capacita para amar, pero no nos convierte en robots programados para amar. Eso es importante. Tú tienes la capacidad, pero ahora es tu decisión salir de tu zona de comodidad para ayudar a otros. No es que ahora Dios va a punchar los botones y tú vas a ir como robótica a amar. No. Miren, hermanos, hay veces que yo no quiero hacer una llamada telefónica, hay veces que yo no quiero ir a un hospital, hay veces que yo no quiero visitar a un enfermo, hay veces que yo no quiero hacer nada de eso. Y tengo que agarrarme por aquí, levantarme de la silla y sacarme para afuera. Es una decisión. Ahora, ¿sabes? Y ya estoy terminando, no se preocupen, no me voy a pasar. ¿Sabes lo que eso va a producir en ti cuando tú tomes esa decisión? Mayor crecimiento espiritual y un gozo inexplicable que el vivir para ti mismo nunca te proporcionará. No hay una persona más desgraciada en el mundo que un individualista, egoísta, egocéntrico y orgulloso. Recuerda que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Tú quieres encontrar un desgraciado? Busca un egoísta y lo encontrarás cara a cara. Es más bienaventurado dar que recibir. La buena noticia, y esta sí que es una buena noticia, es que el nuevo nacimiento incluye también la morada del Espíritu en nosotros. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, lo que Pablo describe en Colosenses 2, un pasaje con el que ahora concluyo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Ven? Tú fuiste escogido,
Dios te santificó, te libró de la esclavitud del pecado. Eres amado de Dios. Vístete así. ¿Y cómo luce esa ropa? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.